destino, conquista, secreto, oráculo y deseo. Bienvenidos a Misterios para Dormir. Hoy viajaremos a la fascinante historia de la mitología sumeria, hacia los albores de la civilización humana, cuando en las fértiles llanuras entre el Tigris y el Éufrates, hace más de 6000 años florecieron las primeras ciudades del mundo. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios una palabra que defina tu día. Escuchad, que las llamas saben nombres. Dadle una palabra y os devolverá la historia. Dale al botón de suscribirte y deja que las llamas te revelen lo que dicen. Los sumerios no solo inventaron la escritura, sino que crearon las primeras historias sobre los dioses, héroes y el origen del cosmos que conocemos. Sus tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme, preservaron para nosotros las más antiguas reflexiones humanas sobre la existencia, la muerte y lo divino. El sol despuntaba sobre las extensas llanuras aluviales de Mesopotamia cuando los primeros habitantes de Same comenzaron a transformar un paisaje desolado en el corazón de la civilización humana. En estas tierras donde hoy se extiende el sur de Irak, surgieron hacia el año 4000 a.C. las primeras ciudades verdaderas que conoció nuestra especie. Asentamientos que brillaban como constelaciones terrestres en medio de campos de cebada dorada y canales serpenteantes que reflejaban el cielo infinito. Uruk, la más antigua y grandiosa de estas metrópolis, se alzaba majestuosamente sobre más de 600 hectáreas de terreno cuidadosamente planificado. Sus murallas de ladrillo cocido, construidas según las leyendas por el héroe Gilgamesh, encerraban no solo decenas de miles de habitantes, sino un mundo completo de artesanos, comerciantes, sacerdotes y campesinos que trabajaban al ritmo de las estaciones y los ciclos lunares. Los arqueólogos que excavaron sus ruinas a principios del siglo XX quedaron asombrados al descubrir que esta ciudad prehistórica rivalizaba en complejidad con cualquier metrópoli moderna. Cada una de estas ciudades-estado funcionaba como un universo independiente bajo la protección de una deidad particular. Ur, con sus impresionantes zigurates escalonados que se elevaban hacia las estrellas, veneraba al dios lunar Nana, cuya luz plateada guiaba las caravanas nocturnas a través del desierto. Laga se enorgullecía de su patrono Ninjirsu, el guerrero divino cuyo arado había enseñado a los hombres el arte de la agricultura. Nippur, considerada la ciudad más sagrada de toda Mesopotamia, albergaba el templo de Enlil, señor del viento y árbitro supremo de los destinos humanos y divinos. La escritura cuneiforme nació en estos templos monumentales por necesidades estrictamente administrativas. Los sacerdotes, vestidos con túnicas de lino blanco y la cabeza rapada según los rituales de purificación, necesitaban llevar registro meticuloso de las ofrendas que llegaban diariamente desde los campos circundantes. Sacos de cebada aromática, ánforas de aceite de sésamo, rebaños de ovejas de lana espesa y bueyes de cuernos dorados que se sacrificaban en honor de los dioses. Sobre tablillas de arcilla húmeda, extraída de las orillas del río y amasada hasta lograr la consistencia perfecta, grababan con estiletes de caña esos pequeños trazos en forma de cuña que revolucionarían para siempre la historia humana. Pero lo que comenzó como una herramienta contable pronto se transformó en algo infinitamente más trascendente. Los escribas descubrieron que podían capturar no solo números y listas, sino palabras, pensamientos, historias enteras que antes solo existían en la memoria de los ancianos y los cantores. En los scriptorium silenciosos de los templos, donde el aroma del incienso se mezclaba con el olor terroso de la arcilla fresca, nacieron las primeras narrativas escritas de la humanidad. Himnos a los dioses, lamentaciones por los muertos, épicas heroicas y sobre todo los mitos que explicaban el origen del cosmos y el propósito de la existencia humana. Miles de estas tablillas han llegado hasta nosotros, muchas fragmentadas por el peso de los milenios, pero suficientes para reconstruir un universo mitológico de riqueza extraordinaria. Los arqueólogos las han desenterrado de los archivos de templos y palacios, de las bibliotecas de escuelas de escribas y de las casas particulares de comerciantes prósperos. Cada tablilla es una ventana abierta hacia un mundo perdido, donde dioses inmortales compartían un cosmos ordenado, según leyes divinas inmutables, pero también lleno de conflictos. Pasiones y misterios que resonaban profundamente en el corazón humano de aquellos primeros ciudadanos del mundo. Namu flotaba en la quietud absoluta del vacío primordial, una presencia femenina infinita que contenía en sus aguas todas las posibilidades de la existencia futura. Según nos revelan las tablillas más arcaicas desenterradas en Eridu y Nippur, esta diosa del océano cósmico era la matriz de toda creación, el útero acuoso donde dormían los embriones de dioses y mundos aún por nacer. Su nombre resuena en los himnos más antiguos como un susurro de eternidad. Y los sacerdotes la invocaban al amanecer vertiendo libaciones de agua pura sobre los altares humeantes de los templos. De las profundidades insondables de Namu emergieron los primeros principios de la realidad manifestada, An,
la bóveda celeste masculina que se arqueaba como una cúpula de Lapis-Lazuli sobre la existencia y Ki, la tierra firme femenina, que se extendía sólida y fértil bajo los pies de las criaturas futuras. Los poetas sumerios describían esta primera pareja divina con imágenes que reflejaban su observación íntima del mundo natural. An era el azul profundo del cielo nocturno tachonado de estrellas, el vasto espacio donde vuelan las aves migratorias y se forman las nubes cargadas de lluvia. Ki por su parte era la tierra negra y húmeda de los campos después de la inundación, el suelo que se agrieta bajo el sol del verano y reverdece con las primeras lluvias del otoño. La unión sagrada de estos dos principios cósmicos dio origen a Enlil, el aire que separa cielo y tierra, haciendo posible que exista un espacio habitable para todos los seres vivientes. Lil no era simplemente el viento que agita las espigas de cebada o refresca las tardes calurosas de Mesopotamia. Era la respiración misma del cosmos, el aliento vital que animaba tanto a dioses como a mortales. En los textos más solemnes se le describe como el Señor de los destinos, aquel que determina con su palabra el curso de los acontecimientos tanto en el cielo como en la tierra. Junto a estas deidades primordiales apareció Enki, cuyo dominio se extendía por todas las aguas dulces que fluyen bajo la superficie terrestre. Los sumerios, habitantes de una región donde cada gota de agua dulce significaba la diferencia entre la vida y la muerte, concebían un vasto océano subterráneo del cual brotaban todas las fuentes, pozos y ríos que conocían. Si pudieras controlar un solo elemento, tierra, agua, aire o fuego, ¿cuál elegirías y por qué? Enki reinaba en estas profundidades acuáticas desde su palacio de Lapis-Lazuli y plata, rodeado de peces de escamas doradas y plantas acuáticas que ondulaban como cabelleras verdes en la corriente eterna. Pero Enki era mucho más que un simple señor de las aguas. Las tablillas lo describen como el más sabio de todos los dioses, custodio de los secretos de la civilización y protector benevolente de la humanidad. Conocía las artes de la metalurgia y la alfarería, los misterios de la escritura y las matemáticas, los rituales de purificación y las fórmulas mágicas que podían sanar enfermedades o ahuyentar demonios. Cuando los otros dioses deliberaban sobre asuntos que afectaban a los mortales, Enki era invariablemente la voz que abogaba por la comprensión y la misericordia. El panteón sumerio se organizaba según una estructura jerárquica compleja que reflejaba fielmente el sistema político de sus ciudades-estado. A ocupaba el trono supremo como rey del cielo, pero su autoridad era más ceremonial que ejecutiva, similar a como ciertos monarcas antiguos reinaban sin gobernar realmente. Poder efectivo residía en Enlil, quien desde su templo de Nippur presidía las asambleas divinas, donde se tomaban las decisiones que afectaban el destino del cosmos. Estas reuniones celestiales se desarrollaban según protocolos estrictos que los mitos describen con lujo de detalles. Cada dios ocupaba su lugar según su rango. Se escuchaban argumentos por todos los lados y finalmente se votaba sobre las resoluciones propuestas. Los lamentos de los dioses menores resonaban por todo el cosmos como el eco de una tormenta lejana, cargados de cansancio y resentimiento acumulados durante eones de trabajo incesante. Los Sigiji, divinidades de rango inferior que mantenían funcionando la maquinaria del universo, habían llegado al límite de su resistencia. Día tras día, bajo el sol abrasador de Mesopotamia, cavaban canales para dirigir las aguas de los ríos. Araban campos interminables para cultivar el grano sagrado. Construían templos con ladrillos que debían moldear uno por uno con sus propias manos divinas. Sus protestas llegaron hasta el Consejo Supremo de los Dioses como una súplica desesperada que no podía ser ignorada por más tiempo. Enlil, señor del aire y árbitro de los destinos, escuchó estas quejas con creciente irritación. Su primera reacción fue autoritaria. Los Sigiji debían continuar con sus labores, porque así estaba establecido el orden cósmico desde el principio de los tiempos. Pero Enki, el sabio señor de las aguas dulces, propuso una solución que demostraría una vez más su astucia incomparable y su compasión hacia todos los seres que sufrían. Si los dioses menores necesitaban liberarse del trabajo manual, ¿por qué no crear una nueva clase de seres que pudiera asumir estas tareas? Seres lo suficientemente inteligentes para comprender órdenes complejas, pero lo suficientemente limitados como para no rivalizar con los dioses. La propuesta de Enki fue recibida con interés cautelos por el Consejo Divino. Juan el Altísimo Señor del Cielo concedió su aprobación ceremonial, mientras que Enlil,
después de mucha deliberación, aceptó el plan con la condición de que estos nuevos seres reconocieran siempre su dependencia total de los dioses y les rindieran el culto apropiado. Ninmah, la diosa madre especializada en los misterios del nacimiento y la fertilidad, se ofreció a colaborar en este proyecto sin precedentes, aportando su conocimiento ancestral sobre los procesos de gestación y alumbramiento. Enki se dirigió entonces a las orillas del río Tigris, donde la arcilla roja se acumulaba en depósitos espesos después de cada inundación. Esta tierra, mezclada con agua dulce de su propio dominio, tenía propiedades especiales que la hacían perfecta para moldear formas duraderas. Con sus manos divinas, el dios creador comenzó a esculpir las primeras figuras humanas, prestando atención cuidadosa a cada detalle. Los ojos que habrían de contemplar la belleza del mundo, las manos que trabajarían los campos sagrados, los pies que caminarían por los senderos entre las ciudades, la boca que pronunciaría himnos de alabanza y elevaría súplicas al cielo. Pero la arcilla sola, por más perfectamente moldeada que estuviera, no bastaba para crear vida verdadera. Los textos sumerios son explícitos sobre este punto crucial. Fue necesario el sacrificio voluntario de un dios menor llamado Ila, cuya sangre divina se mezcló con la tierra húmeda hasta formar una pasta que pulsaba con potencial vital. Este acto de sacrificio divino por amor a la creación futura impresionó profundamente a la mentalidad sumeria, que veía en él un modelo de generosidad desinteresada que los humanos deberían emular en sus propias vidas. Cuando Enki sopló el aliento de vida sobre estas figuras impregnadas de esencia divina, despertaron como los primeros seres humanos. Pero su creación no fue perfecta desde el primer intento. Las tablillas nos cuentan que Ninmah, tal vez influida por la cerveza divina que había estado bebiendo durante la ceremonia, experimentó creando seres con diversas discapacidades y deformidades. Impaciente y sabio, encontró un lugar apropiado en la sociedad para cada una de estas criaturas imperfectas, demostrando que todas las formas de vida merecían respeto y cuidado. El propósito fundamental de la humanidad en la cosmovisión sumeria era claro y pragmático: servir a los dioses mediante el trabajo, el culto y las ofertas regulares que mantenían funcionando el orden cósmico. Los humanos eran, en esencia, los siervos de los templos, encargados de proporcionar alimento a las estatuas divinas, mantener limpios los santuarios y celebrar los festivales que aseguraban la continuidad de las estaciones y los ciclos naturales. Esta relación no era vista como opresiva, sino como una asociación mutuamente beneficiosa. Los dioses protegían a la humanidad de las fuerzas del caos, mientras que los humanos expresaban su gratitud mediante actos de servicio devoto. El primer rayo de sol que se filtraba entre las columnas del templo de Enlil en Nippur despertaba a una ciudad entera dedicada al servicio divino, donde el murmullo de oraciones matutinas se mezclaba con el aroma penetrante del incienso de cedro, que ascendía desde los braseros sagrados. El Kur, cuyo nombre significa casa de la montaña, se alzaba sobre la llanura mesopotámica como una montaña artificial construida por manos humanas para acercar la tierra al cielo, sus muros de ladrillo pintados de blanco brillando bajo la luz dorada que anunciaba un nuevo día de ceremonias y rituales inmutables. Los zigurats sumerios eran mucho más que simples edificios religiosos. Constituían el Axis Mundi, el eje que conectaba los tres niveles del cosmos sumerio: el cielo donde moraban los grandes dioses, la tierra habitada por humanos y animales y el inframundo poblado por espíritus y deidades catónicas. Pero ahora quiero preguntarte, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar si supieras que un dios te está observando ahora mismo? Te leo en los comentarios. Cada zigurat se construía siguiendo proporciones matemáticas precisas que reflejaban el orden cósmico mismo con sus escalones ascendentes, simbolizando la jerarquía divina y su cúspide representando el punto de contacto más íntimo entre el mundo mortal y el reino de los dioses inmortales. En Uruk, el templo de Eana, dedicado a Inanna, dominaba el horizonte urbano con sus torres gemelas que se reflejaban en los canales serpenteantes de la ciudad. Los peregrinos que llegaban desde tierras lejanas, cargando ofrendas de lapisluli del Afganistán, marfil de elefantes del Valle del Indo y oro de las montañas de Anatolia, quedaban sobrecogidos al contemplar estos monumentos que parecían desafiar las leyes de la gravedad con su masa imponente y su altura vertiginosa. Los arquitectos sumerios habían logrado crear estructuras que inspiraban simultáneamente reverencia religiosa y orgullo cívico,
demostrando que una ciudad capaz de construir tales maravillas gozaba indudablemente del favor divino. La vida religiosa cotidiana giraba alrededor de estos centros ceremoniales con una regularidad que marcaba el ritmo de toda la sociedad. Antes del amanecer, los sacerdotes, purificados mediante abluciones rituales con agua bendita del río sagrado, se dirigían a las cámaras más internas del templo para despertar a la estatua del dios con himnos melodiosos acompañados por arpas de madera de cedro y tambores de piel de toro. La estatua, tallada en madera preciosa y adornada con vestiduras de lino finísimo bordado con hilos de oro, era tratada como un ser vivo que necesitaba alimento, baño, descanso y entretenimiento. Las comidas divinas se preparaban en cocinas especializadas dentro del recinto templario, donde cocineros sagrados, seleccionados por su pureza ritual y habilidad culinaria, elaboraban banquetes dignos de paladares celestiales, pan de trigo recién molido, cerveza aromática fermentada con miel de dátiles, cordero asado sazonado con especias traídas desde las montañas del Irán, pescado fresco del Golfo Pérsico, preparados según recetas tradicionales que se transmitían de generación en generación entre las familias sacerdotales. Después de ser ofrecidos ceremonialmente a la deidad, estos alimentos se distribuían entre los sacerdotes y se vendían en los mercados del templo, creando un circuito económico que beneficiaba a toda la comunidad. Los ritos de adivinación ocupaban un lugar central en la práctica religiosa sumeria, especialmente la hepatoscopia o lectura de hígados de animales sacrificados. Los sacerdotes especialistas en estas artes conocidos como Varu, habían desarrollado un sistema complejo de interpretación que les permitía descifrar la voluntad divina, examinando cuidadosamente la forma, color y textura de diversos órganos internos. Antes de cualquier empresa importante, desde la construcción de un nuevo canal hasta la declaración de guerra contra una ciudad rival, los gobernantes consultaban estos oráculos cuyas predicciones podían alterar el curso de la historia. Las festividades religiosas transformaban las ciudades sumerias en escenarios de celebración colectiva, donde se borraban temporalmente las diferencias sociales y todos participaban en la alegría sagrada. El festival de Año Nuevo en Nippur duraba 11 días enteros, durante los cuales se representaban teatralmente los mitos de creación, se celebraban matrimonios sagrados entre deidades y se renovaban los votos de lealtad entre gobernantes y gobernados. Procesiones magníficas recorrían las calles principales, llevando las estatuas divinas en barcas ceremoniales adornadas con tapices multicolores, mientras músicos, bailarines y acróbatas entretenían a multitudes que habían viajado desde lugares remotos para presenciar estos espectáculos únicos en el mundo antiguo. La conexión entre mitología y vida cotidiana se manifestaba en innumerables aspectos de la existencia sumeria, desde los amuletos protectores que llevaban los comerciantes en sus viajes hasta las bendiciones que pronunciaban las madres sobre sus hijos recién nacidos. Cada actividad humana tenía su correspondiente divino. Ninkasi presidía la elaboración de cerveza, Ninurta protegía a los guerreros en batalla. Niasaba inspiraba a los escribas en su trabajo, y Dumuzi velaba por los pastores y sus rebaños. Esta presencia constante de lo sagrado en lo mundano creaba una cosmovisión integrada donde no existía separación entre la religión y la vida práctica. Inanna caminaba por las calles de Uruk con paso decidido, sus sandalias doradas resonando sobre las piedras pulidas del camino real, mientras el viento matutino agitaba su manto bordado con estrellas de plata que destellaban como constelaciones terrestres. Era la diosa más venerada de Mesopotamia, señora del amor que encendía pasiones en los corazones de mortales e inmortales, pero también la terrible señora de la guerra, cuya cólera podía devastar ciudades enteras y cuyo favor podía elevar a simples pastores hasta tronos de oro macizo incrustado de lapisluli. Su templo en Uruk, el magnífico Eanna, que se alzaba hacia el cielo como una montaña de ladrillos bendecidos, era el centro de un culto que se extendía por toda Mesopotamia y más allá. Mercaderes que viajaban hasta las costas del Mediterráneo llevaban su imagen tallada en amuletos de cornalina roja, mientras que princesas de tierras lejanas enviaban ofrendas de mirra y oro a sus altares humeantes. Su poder se manifestaba tanto en los campos de batalla donde los guerreros invocaban su nombre antes de cargar contra el enemigo, como en las alcobas nupciales, donde las jóvenes esposas le suplicaban fertilidad y felicidad en el matrimonio. Los himnos más antiguos la celebran como la estrella matutina que anuncia el amanecer, el planeta Venus que brilla con luz propia en el cielo nocturno,
la fuerza cósmica que despierta la naturaleza después del sueño invernal y hace brotar flores en los campos yermos. Sus símbolos sagrados, la roseta de 8 puntas y el haz de cañas atado con cuerdas rituales, aparecían grabados en sellos cilíndricos, bordados en tapices ceremoniales y esculpidos en los muros de palacios y templos por toda la antigua Mesopotamia. Era simultáneamente virgen y madre, guerrera y amante, benévola protectora y destructora implacable. Pero entre todas las historias que se contaban sobre esta diosa extraordinaria, ninguna causaba mayor impresión que el relato de su descenso al reino de los muertos. Una aventura que la llevó hasta los confines más tenebrosos de la existencia para enfrentar a su hermana Ereshkigal, soberana absoluta del inframundo sumerio. Las tablillas que preservan este mito encontradas en bibliotecas de Nippur y Sippar constituyen una de las obras maestras de la literatura mundial antigua, un poema de poder psicológico y profundidad simbólica que ha inspirado interpretaciones durante más de 4000 años. La historia comienza cuando Inanna decide abandonar su reino celestial para visitar las tierras sin retorno, motivadas, según algunas versiones por curiosidad, según otras, por el deseo de expandir su poder incluso sobre el reino de la muerte. Se prepara cuidadosamente para este viaje peligroso, vistiéndose con sus atributos divinos más poderosos. La corona real que simbolizaba su autoridad sobre el cielo, el collar de lápiz-lazuli que representaba su conexión con las fuerzas cósmicas, el anillo de oro que concentraba su poder sobre el amor y la fertilidad, el cetro de mando que le otorgaba autoridad sobre reyes y príncipes mortales. Al llegar a las 7 puertas que protegen la entrada al inframundo, Inanna es recibida por Neti, el portero de su hermana, quien la obliga a despojarse gradualmente de cada uno de sus atributos divinos. En cada puerta debe entregar una prenda o insignia de su poder. Primero la corona, luego los pendientes de oro, después el collar sagrado, el pectoral enjollado, el cinturón ceremonial, las pulseras protectoras y finalmente, el manto real que cubría su desnudez divina. Con cada pérdida, Inanna se vuelve más vulnerable, más humana, hasta que llega ante su hermana completamente desprovista de los símbolos que la identificaban, como una de las grandes deidades del panteón sumerio. Ereshkigal, la temible reina del inframundo, cuyo nombre significa Señora de la Gran Tierra, recibe a su hermana con una furia que había estado fermentando durante eones de separación y rivalidad. Mientras Inanna reinaba sobre la vida, el amor y la luz solar, Ereshkigal había sido condenada a gobernar un reino de sombras poblado por fantasmas sedientos y demonios hambrientos. El encuentro entre las dos hermanas desata fuerzas que amenazan con destruir el equilibrio mismo del cosmos. Y Ereshkigal, ejerciendo su autoridad absoluta en sus propios dominios, condena a Inanna a muerte y cuelga su cadáver de un gancho en las paredes de su palacio subterráneo. La muerte de Inanna tiene consecuencias inmediatas y catastróficas en el mundo superior. Las plantas dejan de crecer, los animales pierden el instinto reproductivo, los enamorados se separan sin explicación y toda forma de creatividad y pasión se desvanece de la tierra. Los otros dioses, alarmados por esta catástrofe que amenaza con destruir toda la vida, intervienen para negociar la liberación de Inanna, pero las leyes del inframundo son implacables. Quien entra en el reino de los muertos solo puede salir si encuentra a alguien que tome su lugar en las tinieblas eternas. Las aguas cristalinas del Apsu murmuraban secretos antiguos mientras Enki recorría pensativo los jardines submarinos de su palacio, donde crecían plantas imposibles que brillaban con luz propia en las profundidades acuáticas de su reino. Sus pasos no producían ondas ni perturbaciones en el agua que lo rodeaba, pues se movía por su dominio, como el pensamiento se mueve por la mente, fluido e invisible, llevando consigo la sabiduría acumulada durante milenios de observar el cosmos desde las profundidades silenciosas, donde nacen todas las fuentes y ríos que nutren la vida sobre la tierra seca. Desde su trono de lápiz lulido, incrustado con perlas del Golfo Pérsico y coral rojo del mar, contemplaba los acontecimientos que se desarrollaban en la superficie terrestre con la perspectiva serena de quien comprende las conexiones ocultas entre todas las cosas. Era el Señor de la sabiduría práctica, el Dios que había enseñado a los humanos las artes fundamentales de la civilización. ¿Cómo forjar metales en hornos ardientes? ¿Cómo modelar arcilla hasta convertirla en vasijas impermeables?
cómo domesticar animales salvajes y transformar granos silvestres en cultivos abundantes que pudieran alimentar ciudades enteras. Sus templos en Eridu, la ciudad más austral de Same, que se alzaba en la orilla de las marismas, donde el agua dulce se encontraba con el agua salada. Eran centros de aprendizaje donde los escribas más talentosos venían a estudiar los misterios de la escritura cuneiforme, las matemáticas que permitían calcular el área de los campos y la cantidad de grano almacenado en los graneros y los secretos de la medicina que podía sanar enfermedades mediante el conocimiento de plantas curativas y rituales de purificación. Los sacerdotes de Enki eran reconocidos por toda Mesopotamia como los más sabios consejeros, capaces de resolver disputas legales complejas y de interpretar sueños proféticos. Muy diferente era el poder que emanaba desde Nippur, donde Enlil reinaba desde su sigurat imponente como señor absoluto del aire que separa cielo y tierra. Su autoridad se manifestaba en los vientos que traían las lluvias benéficas de primavera, pero también en las tempestades devastadoras que podían destruir cosechas enteras en una sola noche de furia meteorológica. Era el dios ejecutivo del panteón sumerio, aquel que transformaba las decisiones del Consejo Divino en realidades concretas que afectaban el destino de reyes y campesinos, de ciudades prósperas y pueblos olvidados en los confines del desierto. Los textos describen a Enlil como una figura de autoridad implacable, pero justa, cuya palabra tenía el poder de elevar dinastías o destruir imperios según su voluntad suprema. Su bastón de mando, tallado en madera de cedro del Líbano y coronado con oro del Cáucaso, era el símbolo del orden cósmico que mantenía cada cosa en su lugar apropiado dentro de la jerarquía universal. Cuando hablaba en las asambleas divinas, su voz resonaba como el trueno distante que anuncia la tormenta, y ningún dios se atrevía a contradecir sus decretos una vez que habían sido pronunciados con la solemnidad ritual apropiada. La rivalidad entre estos dos grandes dioses se manifestaba constantemente en mitos que reflejaban tensiones profundas dentro de la cosmovisión sumeria. Enki representaba la inteligencia flexible que encuentra soluciones creativas a problemas aparentemente imposibles. La compasión que se apiada del sufrimiento ajeno, la curiosidad intelectual que impulsa el progreso y la innovación. Enlil encarnaba la autoridad establecida que debe mantener el orden social, la justicia que castiga las transgresiones sin considerar circunstancias atenuantes. El poder ejecutivo que toma decisiones difíciles, pero necesarias para el bien común. Uno de los conflictos más dramáticos entre ambas deidades surge en el mito del Gran Diluvio, donde Enlil decide destruir la humanidad debido a sus pecados crecientes y al ruido excesivo que perturba el sueño divino. Su decisión, tomada en consejo secreto con otros dioses mayores, debía mantenerse oculta para garantizar que ningún humano pudiera escapar al castigo universal que se acercaba como una tormenta cósmica inevitable. ¿Hasta qué punto el castigo es justicia? ¿Y cuándo se convierte en crueldad? ¿Esto a ti te parece justo? Pero Enki, movido por su amor hacia las criaturas que él mismo había moldeado con sus propias manos, encuentra una manera ingeniosa de alertar a su protegido Siriusudra, sin violar técnicamente el juramento de silencio que había prestado, hablando aparentemente a una pared de cañas, pero sabiendo que Siriusudra está escuchando del otro lado. Enki revela los planes destructivos y proporciona instrucciones detalladas para construir una embarcación que pueda resistir las aguas torrenciales que pronto cubrirán toda la tierra. Esta estratagema, que salva a la humanidad de la extinción completa, demuestra la astucia característica de Enki, pero también desata la cólera de Enlil cuando descubre que sus planes han sido frustrados por la intervención de su rival divino. El enfrentamiento posterior entre ambos dioses revela las tensiones fundamentales entre diferentes concepciones de la justicia y el gobierno. Enlil argumenta que la disciplina divina requiere consecuencias claras e inexorables para las transgresiones humanas, que la autoridad celestial se debilita si los decretos pueden ser evadidos mediante artimañas legales, que el orden cósmico mismo peligra cuando la compasión individual se antepone al bien común. Enki responde que la sabiduría verdadera busca soluciones que preserven tanto la justicia como la misericordia, que la inteligencia superior debe encontrar maneras de corregir sin destruir, que el propósito de los dioses es guiar y educar a la humanidad, no aniquilarla cuando comete errores. Este debate teológico, preservado en múltiples versiones a lo largo de siglos de tradición oral y escrita,
refleja preocupaciones muy reales de la sociedad sumeria sobre la naturaleza del poder político y la responsabilidad de los gobernantes hacia sus súbditos. Los reyes sumerios, que derivaban su autoridad de los dioses y especialmente de Enlil, debían equilibrar constantemente la necesidad de mantener orden y disciplina con la sabiduría de mostrar compasión y flexibilidad. En circunstancias apropiadas, los primeros rayos del sol primaveral acariciaban suavemente los campos verdes que se extendían alrededor de Uruk, cuando Dumuzi conducía sus rebaños hacia los pastos frescos, donde la hierba nueva brotaba tierna y aromática después de las lluvias invernales. Era el más hermoso de todos los pastores de Mesopotamia, con ojos que brillaban como estrellas reflejadas en agua quieta y una voz melodiosa que podía calmar a los animales más salvajes y hacer florecer plantas marchitas con solo entonar las canciones ancestrales que había aprendido de su madre, la diosa Ninjurt. Su amor con Inanna había nacido como brotan las flores en primavera, inevitable y radiante, transformando el paisaje emocional de ambas deidades con una intensidad que se reflejaba en la naturaleza misma, cuando se encontraban en los jardines sagrados junto al río, donde los álamos temblaban con anticipación divina y los ruiseñores cantaban melodías que jamás repetirían para oídos mortales. Toda la tierra parecía despertar de un sueño profundo para celebrar su unión con explosiones de color y fragancia que embriagaban los sentidos de dioses y humanos por igual. Las bodas sagradas de Inanna y Dumuzi se celebraban ritualmente cada año en los templos de toda Mesopotamia, ceremonia que marcaba el inicio de la estación de crecimiento y renovación. El rey de cada ciudad-estado asumía el papel de Dumuzi, mientras que la suma sacerdotisa encarnaba a Inanna en una representación teatral que combinaba elementos de drama sagrado, rito de fertilidad y renovación del pacto entre la comunidad humana y las fuerzas divinas que controlaban los ciclos naturales de muerte y renacimiento. Estas ceremonias comenzaban antes del amanecer con purificaciones rituales realizadas en aguas corrientes, benedecidas por sacerdotes que habían ayunado durante 7 días completos. Los participantes se bañaban mientras entonaban himnos antiquísimos cuyas palabras se perdían en la noche de los tiempos. Fórmulas mágicas transmitidas oralmente desde las primeras generaciones de habitantes de Same, que habían aprendido directamente de los dioses los secretos para propiciar la abundancia y la prosperidad comunitaria. El rey, vestido con túnicas de lino blanco bordadas con hilos de oro que formaban diseños de espigas y racimos de dátiles, se dirigía procesionalmente hacia el sigurat central, llevando ofrendas simbólicas, corderos sin mancha, cuya lana era blanca como la espuma del río, jarras de miel aromática recolectada de colmenas sagradas, panés recién horneados con forma de creciente lunar y guirnaldas de flores silvestres trenzadas por doncellas vírgenes que habían mantenido vigilia toda la noche anterior. Dentro del templo decorado para la ocasión con tapices multicolores que representaban escenas pastorales y motivos vegetales, se desarrollaba la hierogamia o matrimonio sagrado que garantizaba la fertilidad de campos, ganados y familias durante el ciclo agrícola que comenzaba. Los textos litúrgicos preservados en tablillas de Nippur y Girsu describen estos rituales con un detalle que revela su importancia central en la vida religiosa y económica de las ciudades sumerias. Pero la felicidad de esta unión divina estaba destinada a ser temporal, como todas las alegrías vinculadas a los ciclos naturales de crecimiento y decadencia. Dumuzi, por su naturaleza de dios pastor, ligado a la vegetación y los rebaños, pertenecía al mundo de las cosas que nacen, florecen y mueren, según ritmos cósmicos inmutables. Su destino estaba entretejido con el de las plantas que reverdecen en primavera y se marchitan en otoño, con el de los animales jóvenes que nacen con las lluvias y envejecen bajo el sol implacable del verano mesopotámico. Cuando Inanna regresó de su traumático descenso al inframundo, transformada por el contacto con la muerte y enfurecida por las experiencias que había sufrido en el reino tenebroso de su hermana Ereshkigal, encontró a Dumuzi descansando cómodamente bajo un árbol grande, aparentemente indiferente a su ausencia y sufrimientos. Esta imagen de despreocupación masculina contrastaba dolorosamente con la agonía que ella había experimentado en las profundidades y despertó en la diosa una cólera que tenía raíces más profundas que los celos o el resentimiento superficial. La decisión de Inanna de entregar a Dumuzi a los demonios del inframundo como sustituto por su propia liberación marca uno de los momentos más dramáticos y psicológicamente complejos de toda la mitología sumeria. No era simplemente un acto de venganza personal, sino el reconocimiento de una ley cósmica fundamental. La vida requiere la muerte como contraparte necesaria. La alegría solo adquiere significado en contraste con el dolor. La abundancia primaveral solo es posible después de la esterilidad invernal.
Los lamentos por Dumuzi, poemas de extraordinaria belleza lírica que se cantaban durante los rituales funerarios y las ceremonias de duelo comunitario, expresan el dolor universal ante la pérdida de la juventud, la belleza y la vitalidad que caracterizan la condición humana. Su hermana Gestinana, diosa de las vides y los racimos de uvas, lloró por él con tal intensidad que sus lágrimas formaron los primeros ríos de vino que corrieron por la tierra, líquido sagrado que podía consolar temporalmente el dolor de la existencia mortal. La negociación final que permite a Dumuzi pasar 6 meses en el inframundo y 6 meses en el mundo superior alternando con su hermana Gestinana, que asume su lugar durante los periodos de su ausencia, establece el patrón mítico que explica la alternancia de estaciones secas y húmedas en el clima mesopotámico. Cuando Dumuzi asciende del reino de los muertos, la naturaleza despierta con explosiones de verdor y fertilidad. Cuando desciende nuevamente a las tinieblas subterráneas, la vegetación se marchita y los rebaños buscan refugio del calor abrasador que domina los meses estivales. Ziusudra despertó sobresaltado en la quietud prealba de su casa de ladrillos de adobe, el corazón latiéndole aceleradamente, mientras los ecos de un sueño extraordinario resonaban aún en su mente como campanas lejanas que anuncian tempestad. En su visión nocturna había escuchado una voz que susurraba secretos terribles a través de las paredes de cañas de su dormitorio, palabras que hablaban de una catástrofe cósmica que se acercaba como una sombra gigantesca proyectada sobre toda la humanidad. Una purificación universal que borraría de la faz de la tierra tanto a justos como a pecadores. Era el rey más piadoso de su generación, gobernante de la ciudad de Surupak, que se alzaba orgullosa junto a las orillas del Eufrates como una joya de ladrillo y oro incrustada en la llanura fértil de Mesopotamia. Durante décadas había dirigido a su pueblo con sabiduría y justicia, estableciendo leyes equitativas que protegían a viudas y huérfanos, construyendo canales que distribuían el agua del río entre todas las familias según sus necesidades, manteniendo graneros comunitarios que garantizaban que nadie pasara hambre durante los años de sequía o inundaciones excesivas. Pero a pesar de su rectitud personal y la prosperidad de su reino, Ziusudra sabía que la humanidad en general había caído en costumbres que ofendían gravemente a los dioses. Las ciudades rivales se hacían guerra constantemente, destruyendo templos sagrados y profanando estatuas divinas para humillar a sus enemigos. Los ricos oprimían a los pobres con usura desmedida, apropiándose de tierras ancestrales mediante contratos fraudulentos, escritos en tablillas que los campesinos analfabetos no podían leer. Los jóvenes abandonaban las tradiciones de sus antepasados, burlándose de los rituales antiguos e inventando nuevas formas de culto que mezclaban caprichosamente elementos sagrados con prácticas profanas. El ruido ensordecedor de esta decadencia moral ascendía y noche hasta los palacios celestiales, donde los dioses intentaban descansar después de sus labores cósmicas, como el zumbido incesante de un enjambre de abejas gigantescas, los lamentos de las víctimas inocentes, los gritos de guerra de los ejércitos en marcha, el crujir de casas que se derrumbaban bajo el peso de la injusticia y el eco metálico de monedas que cambiaban de manos en transacciones corruptas, creaba una cacofonía que perturbaba la paz divina y ponía a prueba la paciencia, incluso de las deidades más benevolentes. Enlil, señor del aire y árbitro supremo de los destinos terrestres, había soportado esta situación durante siglos con creciente irritación, hasta que finalmente decidió que la única solución posible era empezar de nuevo, borrando toda la creación humana, como un escriba borra palabras incorrectas de una tablilla de arcilla para poder escribir un texto mejor. Su decreto, pronunciado en sesión secreta del Consejo Divino, era terminante e irrevocable. Las compuertas del cielo se abrirían para liberar las aguas primordiales que habían estado contenidas desde el momento de la creación y la tierra sería inundada hasta que no quedara ni rastro de la civilización corrupta que la había contaminado. Los demás dioses aceptaron esta decisión con diversas mezclas de aprobación y resignación, jurando solemnemente mantener el secreto absoluto para que ningún ser humano pudiera prepararse y escapar al castigo colectivo que se acercaba. Pero Enki, el sabio señor de las aguas dulces, cuyo amor por la humanidad era más fuerte que su lealtad a los decretos de sus colegas divinos, no podía permanecer pasivo, mientras las criaturas que él mismo había moldeado con arcilla y aliento divino marchaban inconscientes hacia su destrucción total, respetando técnicamente su juramento de silencio, pero violando claramente su espíritu.
Enki se dirigió a la casa de Ziusudra al amanecer y comenzó a hablar aparentemente a la pared de cañas, sabiendo que el rey piadoso estaba escuchando desde el interior. Con voz cargada de urgencia, describió las dimensiones exactas que debía tener una embarcación capaz de resistir la furia de las aguas cósmicas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, construida con maderas resinosas que repelieran la humedad y sellada con betún caliente hasta convertirse en un arca impermeable, como una nuez gigantesca flotando en un océano infinito. Las instrucciones de Enki eran precisas hasta en los detalles más técnicos. ¿Cuántas cubiertas debía tener la nave para distribuir apropiadamente el peso de la carga? ¿Cómo construir compartimentos separados para diferentes especies de animales? ¿Dónde ubicar los depósitos de agua dulce y los almacenes de alimentos que garantizarían la supervivencia durante meses de navegación por aguas que cubrirían las montañas más altas? También especificó que artesanos, que semillas, que herramientas y que conocimientos técnicos debían preservarse para reconstruir la civilización cuando las aguas finalmente se retiraran. Ziusudra trabajó febrilmente durante semanas, reuniendo en secreto los materiales necesarios mientras inventaba explicaciones plausibles para sus actividades inusuales. Convenció a los mejores carpinteros de su reino para que colaboraran en lo que describía como un proyecto religioso especial, un templo flotante destinado a honrar a Enki mediante ceremonias acuáticas innovadoras. Los artesanos, honrados por participar en una empresa tan original y piadosa, trabajaron con entusiasmo, sin sospechar que estaban construyendo literalmente el arca de salvación de su especie. Cuando las primeras nubes de tormenta aparecieron en el horizonte occidental, Ziusudra embarcó rápidamente a su familia, sus colaboradores más cercanos, parejas reproductivas de todos los animales domésticos y silvestres que pudo reunir y una selección cuidadosa de semillas, herramientas y tablillas de arcilla que contenían los conocimientos esenciales de la civilización sumeria. El arca se cerró herméticamente, justo cuando las primeras gotas comenzaron a caer, gotas que pronto se convirtieron en torrentes y después en cataratas que parecían vaciar todos los océanos del cielo sobre la tierra sedienta de justicia divina. Utu emergía cada mañana desde las montañas orientales, donde tenía su palacio de oro macizo, conduciendo su carro solar tirado por mulas celestiales, cuyas crines despedían chispas doradas que se convertían en los primeros rayos de luz que despertaban a los trabajadores en los campos de cebada. Como hijo de Nana, el dios lunar que reinaba sobre la sabiduría nocturna y los misterios del tiempo cíclico, o había heredado la responsabilidad de iluminar el mundo durante las horas diurnas, pero la mera provisión de luz solar para convertirse en el principio divino de la justicia, que todo lo ve y todo lo sabe. Su ojo penetrante, que ningún secreto podía ocultársele, observaba desde las alturas celestiales todos los actos humanos, registrando mentalmente cada injusticia cometida, cada promesa rota, cada contrato violado en los mercados bulliciosos de las ciudades sumerias. Los jueces mortales invocaban su nombre antes de pronunciar sentencias, pidiendo que su luz divina iluminara los aspectos ocultos de los casos que debían resolver, mientras que los comerciantes honestos llevaban amuletos con su símbolo grabado para protegerse de socios desleales y compradores fraudulentos. En la ciudad portuaria de Sipar, donde su templo principal se alzaba como un faro de justicia divina, junto a los embarcaderos, donde atracaban barcazas cargadas de mercancías exóticas, Utu era venerado especialmente como protector de los viajeros y árbitro de disputas comerciales. Sus sacerdotes, expertos en legislación mercantil y procedimientos judiciales, mantenían archivos meticulosos de contratos, testimonios y precedentes legales que consultaban cuando las partes en conflicto acudían a buscar resolución divina para sus diferencias irreconciliables. Muy diferente, pero igualmente importante, era el culto de Nane en la ciudad de Nina, situada en las marismas del sur, donde el agua dulce de los ríos se mezclaba con las aguas saladas del Golfo Pérsico. Esta diosa, hija de Enki y señora de los peces que pululaban en los canales serpenteantes de su dominio acuático, había desarrollado una personalidad divina única que combinaba la preocupación por la justicia social con el patronazgo de las actividades pesqueras que sustentaban económicamente a las comunidades ribereñas de la región. Los himnos dedicados a Nane la describen como una deidad maternal que se preocupa especialmente por los miembros más vulnerables de la sociedad. Huérfanos abandonados que mendigaban en las puertas de los templos, viudas empobrecidas que no tenían quien defendiera sus derechos de herencia.
extranjeros desarraigados que buscaban refugio en tierras ajenas huyendo de guerras o hambrunas. Su festival anual, celebrado al comienzo de la estación de pesca, cuando los cardúmenes migratorios remontaban los ríos para desovar, incluía rituales específicos de purificación comunitaria, donde se confesaban públicamente los pecados sociales y se redistribuían bienes para reducir las desigualdades más flagrantes. En Lagas, la ciudad que se enorgullecía de sus canales perfectamente mantenidos y sus campos de cebada que producían cosechas legendarias incluso en años de sequía, reinaba Ninjirsu como patrono divino de la agricultura y protector de los trabajadores rurales. Su esposa Baba compartía estas funciones especializándose en los aspectos médicos y curativos que mantenían sana tanto a la población humana como a los rebaños de cabras, ovejas y ganado bovino que pastaban en los terrenos comunales administrados por el templo. Los textos procedentes de la Agás revelan una teología práctica enfocada en maximizar la productividad agrícola mediante la cooperación armoniosa entre tecnología humana y favor divino. Y Ninjirsu había enseñado personalmente a los primeros agricultores cómo fabricar arados resistentes que pudieran romper la tierra endurecida, cómo seleccionar semillas de mejor calidad, cómo construir sistemas de irrigación que aprovecharan eficientemente cada gota de agua disponible durante los meses secos del verano mesopotámico. Pero quizás la más encantadora de todas las deidades menores era Ninkasi, la diosa que presidía el arte sagrado de la elaboración de cerveza, bebida fundamental en la dieta sumeria que proporcionaba nutrición, hidratación segura y el placer social que acompañaba las reuniones comunitarias. Su himno, que es simultáneamente una oración religiosa y una receta técnica detallada, describe paso a paso el proceso de malteado, fermentación y filtrado que transformaba la cebada común en el líquido dorado que alegraba el corazón de dioses inmortales. Los cerveceros profesionales, que gozaban de gran prestigio social debido a la importancia de su oficio, memorizaban este himno como parte de su formación técnica, cantándolo mientras trabajaban en las cervecerías anexas a los templos, donde se producía la cerveza de mejor calidad destinada a ofrendas divinas y ceremonias religiosas. Ninkasi misma era representada sosteniendo los utensilios característicos de su arte, el sedazo que separaba el grano malteado de las impurezas, las tinajas de fermentación donde burbujeaba el mosto durante días cuidadosamente contados, y la copa sagrada, donde se cataba el producto final para verificar que hubiera alcanzado el grado perfecto de perfección alcohólica y sabor. Estos cultos regionales, aunque menos prominentes que los de las grandes deidades del panteón central, desempeñaban funciones esenciales en la vida cotidiana de las ciudades sumerias, proporcionaban identidad cultural específica a cada comunidad, creaban vínculos emocionales entre los habitantes y sus tradiciones ancestrales y ofrecían canales de comunicación directa con aspectos particulares de la experiencia divina que las deidades mayores por su misma grandeza cósmica no podían abarcar con la intimidad necesaria para resolver problemas prácticos inmediatos. Las murallas de Uruk se alzaban imponentes bajo el sol matutino cuando Gilgamesh recorría su reino con pasos que hacían temblar la tierra compactada de las calles principales, su estatura sobrehumana, proyectando sombras que cubrían casas enteras, mientras los ciudadanos se asomaban tímidamente a sus ventanas para contemplar al rey más poderoso que había conocido Mesopotamia. 2/3 partes Dios y 1/3 parte humano. Según las genealogías sagradas preservadas en tablillas de los archivos reales, poseía una fuerza física que le permitía levantar piedras que 10 hombres normales no podrían mover y una resistencia que le había ganado victorias militares legendarias contra enemigos que parecían invencibles. Pero su naturaleza semidivina, lejos de convertirlo en un gobernante perfecto, lo había dotado de pasiones y ambiciones que excedían los límites apropiados para un mortal, incluso uno destinado a gobernar. Su vigor sexual era tan intenso que reclamaba derecho de pernada sobre todas las novias de su reino, interrumpiendo ceremonias nupciales para llevarse a las jóvenes esposas antes de que pudieran consumar sus matrimonios con los novios que las habían desposado legítimamente. Su energía guerrera lo impulsaba a desafiar constantemente a los jóvenes nobles de Uruk en competiciones atléticas donde su superioridad física era tan abrumadora que convertía los entrenamientos en humillaciones públicas. Los lamentos de su pueblo ascendían hasta los oídos divinos como el humo de sacrificios no deseados. Y los dioses decidieron crear un rival que pudiera canalizar constructivamente la energía destructiva de Gilgamesh. Aruru, la diosa madre especializada en moldear criaturas vivientes, tomó arcilla húmeda de las estepas salvajes y creó a Enkidu,
un ser primitivo cubierto de pelo como los animales, que conocía todos los secretos de la vida silvestre, pero ignoraba completamente las costumbres de la civilización urbana. Enkidu vivía en armonía perfecta con las bestias del desierto, corriendo con las gacelas, bebiendo las mismas fuentes que los leones, durmiendo bajo las estrellas, sin más refugio que las cuevas naturales, excavadas en acantilados rocosos. Su fuerza rivalizaba con la de Gilgamesh, pero su inocencia lo convertía en protector de los animales cazados por tramperos profesionales, a quienes saboteaba liberando las presas capturadas y destruyendo las redes tendidas en senderos frecuentados por rebaños migratorios. La transformación de Enkidu desde salvaje natural hasta compañero civilizado de Gilgamesh constituye una de las narraciones más psicológicamente sofisticadas de toda la literatura antigua. Una hiererródula sagrada del templo de Inanna, mujer versada en los misterios del amor físico y espiritual, se encuentra con él junto a una fuente donde acudían a beber los animales salvajes durante las horas más calurosas del día. Durante 7 días y 7 noches, esta sacerdotisa inicia a Enkidu en los placeres y conocimientos que distinguen a los seres humanos de las bestias irracionales. Cuando Enkidu intenta regresar a su vida anterior entre los animales, descubre que estos ya no lo reconocen como uno de los suyos. Su contacto con la humanidad, simbolizado por su unión íntima con la hieródula, ha alterado irreversiblemente su naturaleza esencial. Los ciervos huyen de su proximidad, los lobos lo atacan como a un enemigo extraño, y las águilas, que antes anidaban confiadamente en las ramas cercanas a sus refugios, levantan vuelo alarmadas cuando perciben su olor modificado por la civilización. Esta pérdida dolorosa de la inocencia primordial se compensa parcialmente cuando Enkidu aprende las artes humanas bajo la guía paciente de pastores que lo encuentran vagando confuso entre dos mundos. Le enseñan a comer pan horneado en lugar de hierba cruda, a beber cerveza fermentada en lugar de agua de manantial, a vestir túnicas tejidas en lugar de depender únicamente de su pelaje natural. Gradualmente adquieren no solo las costumbres exteriores de la humanidad, sino también sus valores morales y sus aspiraciones trascendentes. El encuentro inevitable entre Gilgamesh y Enkidu ocurre cuando este último llega a Uruk, decidido a impedir que el rey tiránico ejerza su derecho abusivo sobre una novia recién casada. La lucha épica que se desarrolla en las calles de la ciudad con los dos héroes empleando técnicas de combate que destruyen edificios enteros y abren cráteres en el pavimento de piedra, termina en empate técnico cuando ambos guerreros reconocen mutuamente su valor excepcional y deciden convertir su rivalidad en amistad fraternal. Unidos por vínculos más fuertes que la sangre familiar, Gilgamesh y Enkidu emprenden aventuras que los llevan hasta los confines del mundo conocido en busca de gloria inmortal que pueda compensar la brevedad inevitable de la vida humana. Su expedición al bosque de cedros para enfrentar al monstruoso guardián Humbaba, ser primordial que protegía los árboles sagrados de donde se extraía la madera para construir templos y palacios, constituye la primera prueba de su asociación heroica. Humbaba, cuyo aliento era viento de muerte y cuyos rugidos hacían temblar las montañas hasta sus cimientos más profundos, había sido colocado por Enlil como centinela eterno de los bosques que proporcionaban materiales de construcción para las obras más sagradas de la humanidad. La batalla contra esta criatura ancestral no era simplemente una hazaña atlética, sino un enfrentamiento entre la civilización emergente y las fuerzas primordiales que resistían el avance humano. Los cedros, que crecían en este bosque legendario, alcanzaban alturas imposibles. Sus troncos eran tan gruesos que 100 hombres tomados de la mano no podrían rodearlos. Y su resina aromática tenía propiedades mágicas que podían preservar momias durante milenios o curar enfermedades que otros remedios no lograban aliviar. Cuando Gilgamesh y Enkidu finalmente derrotan a Humbaba mediante una combinación de fuerza bruta, astucia táctica y ayuda divina proporcionada discretamente por el dios Olarutu, su victoria marca un punto de inflexión en la historia mítica de la humanidad. Por primera vez seres mortales habían logrado triunfar sobre uno de los guardianes primordiales establecidos por los dioses para limitar las ambiciones humanas, demostrando que el ingenio y la determinación podían superar incluso los obstáculos aparentemente insuperables. Pero esta victoria heroica desata consecuencias imprevistas que transformarán trágicamente el destino de ambos amigos. Inanna, atraída por la gloria recién conquistada de Gilgamesh, le propone matrimonio ofreciéndole todos los placeres y poderes que pueden acompañar la unión con una diosa mayor. Sin embargo,
Gilgamesh rechaza su propuesta con palabras durísimas que enumeran los destinos trágicos de todos los amantes anteriores de la diosa, desde Dumuzi hasta diversos reyes y héroes que habían conocido ruina después de compartir su lecho divino. La cólera de Inanna ante este rechazo humillante la impulsa a enviar el toro celestial contra Uruk, una bestia cósmica cuyo aliento seca ríos enteros y cuyos pisadas abren abismos que se tragan centenares de guerreros de una sola vez. Nuevamente la pareja heroica logra triunfar mediante trabajo en equipo perfecto. Enkidu sujeta al monstruo por la cola mientras Gilgamesh le clava su espada entre los cuernos, matándolo con un golpe que resuena como trueno por toda Mesopotamia. Esta segunda victoria, aún más impresionante que la primera, porque desafía directamente la voluntad de una diosa mayor, sella el destino trágico de Enkidu, los dioses, reunidos en consejo de emergencia para deliberar sobre estas transgresiones heroicas que amenazan con alterar el equilibrio cósmico. Deciden que uno de los dos amigos debe pagar con su vida por sus audacias excesivas. Enkidu, como el más vulnerable por ser completamente mortal, es seleccionado para recibir una enfermedad fatal que lo consumirá lentamente durante 12 días de agonía. La muerte de Enkidu marca el momento crucial de transformación espiritual para Gilgamesh, quien por primera vez en su vida experimenta dolor emocional que no puede resolver mediante fuerza física o autoridad real. Su lamento por el amigo perdido, que se prolonga durante días enteros mientras se niega a permitir que el cadáver sea sepultado, expresa toda la desolación que siente un ser acostumbrado al triunfo cuando se enfrenta por primera vez a la realidad ineluctable de la mortalidad. Las profundidades tenebrosas del Kur se extendían bajo la superficie terrestre como un reino invertido donde reinaban leyes opuestas a las del mundo iluminado por el sol. Un lugar de sombras eternas donde los muertos vagaban sedientos y hambrientos, despojados para siempre de los placeres que habían conocido durante su existencia mortal. Según describían las tablillas funerarias encontradas en tumbas reales de Ur, este dominio subterráneo no era simplemente ausencia de vida, sino una forma alternativa de existencia regida por principios que invertían todas las jerarquías y valores del mundo superior. Queresquigal reinaba sobre este reino de infinita melancolía desde su palacio construido con ladrillos de obsidiana negra, sentada en un trono tallado en hueso de dragón primordial y coronada con una diadema de estrellas apagadas que habían caído del cielo durante las primeras guerras entre dioses. Su belleza terrible rivalizada con la de su hermana Inanna. Pero mientras la diosa del amor resplandecía con luz que despertaba pasiones y fertilidad, Erquigal irradiaba una atracción magnética que arrastraba inexorablemente hacia la quietud final, hacia el descanso eterno que espera al término de todos los sufrimientos terrestres. Su consorte Nergal, dios de la guerra y las epidemias que había descendido al inframundo como conquistador, pero permanecido como esposo cautivado, compartía el gobierno de los muertos. Con una autoridad que se manifestaba especialmente durante las estaciones secas cuando las enfermedades azotaban las ciudades superpobladas de Mesopotamia. Los textos médicos sumerios lo invocaban como señor de las fiebres, que podían tanto matar como curar, dependiendo de si el paciente había vivido según los preceptos morales que regían el cosmos divino. El Kur mismo se organizaba según geografías complejas que reflejaban las creencias sumerias sobre justicia póstuma y jerarquías sociales que trascendían la muerte física. Los reyes muertos ocupaban palacios sombríos pero suntuosos, rodeados por las sombras de sus sirvientes y consejeros, que los habían acompañado al sepulcro mediante sacrificios rituales documentados arqueológicamente en cementerios reales. Los sacerdotes disfrutaban de privilegios especiales debido a su conocimiento de rituales que habían honrado apropiadamente a los dioses durante sus vidas terrestres. Los guerreros caídos en batalla formaban huestes espectrales que continuaban entrenando con armas fantasmales, preparándose para conflictos cósmicos futuros, donde su experiencia marcial podría ser requerida por los dioses en guerras contra fuerzas primordiales del caos. Los artesanos seguían practicando versiones etéreas de sus oficios, creando objetos de sombra y viento que proporcionaban cierto sentido de continuidad con las actividades que habían definido sus identidades durante la existencia mortal. Pero la mayoría de los muertos ordinarios experimentaban una existencia monótona, caracterizada por sed y hambre constantes, que solo podían aliviarse mediante ofrendas funerarias proporcionadas por descendientes piadosos. En el mundo superior, agua fresca vertida sobre tumbas se filtraba místicamente hasta las profundidades,
donde las sombras sedientas podían beberla con gratitud desesperada. Pan, cerveza, dátiles y otros alimentos colocados en altares familiares alimentaban temporalmente a espíritus ancestrales cuya supervivencia dependía completamente de la memoria y generosidad de parientes vivos. Las descripciones más detalladas del inframundo provienen de textos visionarios donde héroes o dioses descienden temporalmente a este reino para rescatar seres queridos o cumplir misiones específicas. Estos relatos revelan una topografía infernal poblada por ríos de agua amarga que deben cruzarse en barcas conducidas por barqueros espectrales, puertas custodiadas por demonios armados con armas que infligen dolor eterno y laberintos de corredores polvorientos donde los viajeros pueden perderse durante eones sin encontrar salida. Los rituales funerarios sumerios se diseñaban específicamente para facilitar la transición del alma desde el mundo de los vivos hasta su destino final en el CUR. El proceso comenzaba con la preparación cuidadosa del cadáver mediante ungüentos aromáticos que preservaban la carne durante el tiempo necesario para completar ceremonias complejas que podían durar semanas enteras. Los embalsamadores profesionales, herederos de conocimientos transmitidos desde tiempos inmemoriales, conocían fórmulas secretas que combinaban resinas importadas, aceites vegetales y minerales pulverizados para crear compuestos que detenían la descomposición. Los ajuares funerarios incluían todo lo necesario para mantener el estatus social del difunto en su nueva existencia. Joyas de oro y lapisluli para demostrar riqueza, armas ceremoniales para indicar rango militar, herramientas de oficio para continuar actividades profesionales, sellos cilíndricos personales que identificaban al propietario y tablillas con contratos o documentos legales que podrían ser requeridos en tribunales del inframundo donde se juzgaban las acciones realizadas durante la vida terrestre. Las lamentaciones funerarias cantadas por plañideras profesionales que habían memorizado repertorios extensos de poemas elegíacos servían múltiples propósitos rituales. Expresaban públicamente el dolor de la comunidad por la pérdida sufrida. Invocaban la protección divina para el alma en tránsito y proporcionaban instrucciones detalladas sobre cómo navegar los peligros del descenso subterráneo. Estas composiciones poéticas de extraordinaria belleza lírica constituyen algunas de las obras maestras de la literatura sumeria antigua. La visión sumeria de la muerte como destino universal e igualitario contrastaba marcadamente con concepciones posteriores que prometían recompensas diferenciales según el comportamiento moral. Para los sumerios, la muerte era simplemente el final inevitable de toda existencia consciente, una transición necesaria hacia un estado de semiexistencia que, aunque melancólico, no implicaba castigo eterno ni sufrimiento desproporcionado. Esta aceptación serena de la mortalidad influía profundamente en su filosofía de vida, que enfatizaba el disfrute moderado de placeres terrestres y el cumplimiento responsable de obligaciones sociales y religiosas. Los sellos cilíndricos rodaban suavemente sobre arcilla húmeda, dejando tras su paso una procesión infinita de imágenes que narraban episodios míticos con la precisión de un libro ilustrado grabado en miniatura, cada figura divina identificable por atributos iconográficos específicos que los artesanos habían codificado durante siglos de tradición artística refinada. En estos pequeños cilindros de piedra semipreciosa, tallados con herramientas de cobre afiladas hasta alcanzar finura microscópica, se desplegaba todo el universo mitológico sumerio condensado en composiciones que funcionaban simultáneamente como arte, literatura, documento legal y amuleto protector. El grabado de un sello constituía una especialización artística que requería años de aprendizaje bajo maestros que custodiaban celosamente los secretos técnicos de su oficio. Los talleres más prestigiosos se ubicaban cerca de los templos principales, donde podían acceder fácilmente a las bibliotecas de tablillas que contenían las versiones canónicas de los mitos que debían representar con exactitud teológica absoluta. Un error en la iconografía divina no era simplemente un defecto estético, sino una falta religiosa que podía invalidar completamente la función mágica del sello y atraer desgracia sobre su propietario. Gilgamesh aparecía invariablemente representado como un héroe de rizos elaborados que domina leones rampantes con fuerza sobrehumana, sus músculos definidos con trazos que sugerían poder divino contenido en forma humana, mientras que Enkidu se distinguía por su aspecto más primitivo, con cabello desordenado que evocaba su origen salvaje y postura que conservaba cierta animalidad residual, incluso después de su civilización.
La amistad entre ambos héroes se simbolizaba mediante composiciones donde luchaban espalda contra monstruos comunes, enfatizando su unidad fraternal frente a las fuerzas hostiles del cosmos. Inanna se reconocía inmediatamente por su tocado de cuernos divinos, símbolo de autoridad celestial reservado exclusivamente para deidades de rango superior, y por los rayos o armas que brotaban de sus hombros, indicando su naturaleza dual como diosa del amor y la guerra. Cuando aparecía en escenas de descenso al inframundo, los artistas la representaban progresivamente despojada de sus atributos regios, creando narrativas visuales que seguían el desarrollo argumental del mito con fidelidad, que demostraba conocimiento íntimo de los textos literarios originales. Yen se distinguía por las corrientes de agua que fluían desde su figura, pobladas de peces que simbolizaban la abundancia acuática de su reino subterráneo, mientras que su sabiduría se representaba mediante la presencia de la serpiente, animal asociado con conocimiento secreto y renovación cíclica. En Sage narraban episodios de la creación humana, aparecía moldeando figuras de arcilla con sus manos divinas, rodeado por dioses menores que asistían en el proceso de insuflar vida a los primeros seres humanos. Las estatuas votivas encontradas en templos sumerios revelan otra dimensión del arte religioso, donde la representación se subordinaba completamente a la función ritual. Estas figuras talladas en piedra caliza blanca o diorita negra importada desde canteras lejanas no pretendían retratar individuos específicos con fidelidad fotográfica, sino crear presencias perpetuas que pudieran orar eternamente ante las estatuas divinas en nombre de sus donantes mortales. Sus ojos enormes, incrustados con concha y lápiz-lazuli, miraban fijamente hacia el santuario con expresión de adoración intensa, que jamás se cansaría ni distraería de su propósito devocional. El simbolismo cromático desempeñaba roles significativos en el arte religioso sumerio, aunque la mayoría de las pinturas originales se han perdido debido a la fragilidad de los pigmentos orgánicos en el clima mesopotámico. Las reconstrucciones basadas en fragmentos preservados y descripciones textuales sugieren que el azul lápiz estaba reservado para elementos divinos y celestiales. El rojo representaba la vida y la fuerza vital. El blanco simbolizaba pureza ritual, mientras que el negro se asociaba con el inframundo y los misterios de la muerte. Los relieves monumentales que decoraban palacios y templos funcionaban como libros de piedra donde se narraban episodios míticos mediante secuencias de escenas que debían leerse siguiendo protocolos específicos, generalmente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como páginas de tablillas cuneiformes traducidas al lenguaje visual. El relieve más famoso procedente del palacio de Sargón de Akkad muestra la procesión de dioses que entregan las tablillas del destino al rey legítimo, cada deidad identificable por atributos iconográficos precisos que permitían a observadores alfabetizados mitológicamente leer la narrativa completa. Los tejidos ceremoniales, aunque raramente preservados debido a su naturaleza perecedera, debieron constituir vehículos artísticos importantes para la transmisión de imágenes mitológicas. Descripciones textuales mencionan tapices que representaban el jardín de los dioses, bordados con hilos de oro que formaban constelaciones divinas y alfombras rituales donde se tejían mapas del inframundo con precisión geográfica que permitía a sacerdotes especializados navegar mentalmente por estos territorios durante ceremonias de necromancia. La función mágica del arte sumerio trascendía consideraciones estéticas para convertirse en tecnología espiritual que establecía conexiones operativas entre el mundo material y las realidades invisibles pobladas por dioses, demonios y espíritus. Un amuleto correctamente tallado no simplemente representaba poder divino, sino que participaba realmente de ese poder mediante principios de simpatía mágica que vinculaban imagen y prototipo en relaciones de influencia recíproca. Poseer la representación apropiada de una deidad equivalía a tener acceso directo a sus capacidades protectoras o destructivas. Esta concepción instrumental del arte religioso explicaba la importancia extraordinaria que los sumerios otorgaban a la precisión iconográfica y la corrección ritual en la producción de objetos sagrados. Los errores no eran tolerables porque podían interrumpir los circuitos de comunicación entre humanos y dioses, mientras que la excelencia artística se valoraba no por razones estéticas abstractas, sino por su eficacia para canalizar energías divinas hacia propósitos específicos determinados por las necesidades de individuos y comunidades. Los escribas de la escuela del templo de Nippur se sentaban en filas ordenadas sobre esteras de junco trenzado, sus tablillas de arcilla húmeda extendidas ante ellos como páginas en blanco,
esperando recibir los primeros ejercicios de escritura cuneiforme, mientras el maestro recitaba lentamente las fórmulas poéticas tradicionales que habían sido transmitidas oralmente durante generaciones antes de encontrar finalmente su forma definitiva en los textos escritos, que ahora constituían el fundamento de toda educación literaria en Mesopotamia. La poesía sumeria se estructuraba según principios métricos que reflejaban los ritmos naturales del trabajo agrícola y las ceremonias religiosas que marcaban el calendario sagrado de las ciudades. Los himnos destinados a acompañar procesiones se componían en versos que coincidían con el paso cadencioso de los sacerdotes que llevaban estatuas divinas, mientras que las lamentaciones funerarias seguían patrones rítmicos que facilitaban la memorización por parte de plañideras profesionales que debían cantar durante horas sin perder precisión en la dicción de palabras sagradas, cuya pronunciación incorrecta podía invalidar completamente la eficacia hacia ritual del ceremonial. El paralelismo, recurso poético fundamental que consistía en repetir ideas similares con palabras diferentes en versos sucesivos, servía a propósitos que trascendían la mera ornamentación estilística para convertirse en técnica mnemónica que ayudaba a preservar textos completos en la memoria de cantores analfabetos. Cuando un verso decía, Enlil rugió desde su montaña sagrada, el siguiente podía elaborar, el Señor del aire hizo temblar su templo elevado, creando redundancia semántica que protegía el contenido esencial del poema contra corrupciones accidentales durante la transmisión oral. Los epítetos formulaicos constituían otro elemento característico del estilo literario sumerio, donde cada deidad poseía una colección de títulos poéticos que se empleaban según el contexto ritual específico. Inanna podía ser invocada como señora del cielo y la tierra en himnos generales, feroz dama de la batalla en contextos militares, dulce madre de la fertilidad durante ceremonias nupciales o estrella radiante del amanecer. En rituales astronómicos que coordinaban actividades humanas con ciclos celestiales observados meticulosamente por sacerdotes especializados en calendario. Las composiciones más sofisticadas empleaban técnicas narrativas que alternaban diálogo directo con descripción omnisciente, creando efectos dramáticos que mantenían la atención de audiencias que escuchaban recitaciones que podían prolongarse durante festivales religiosos de varios días de duración. El poema de Gilgamesh alterna monólogos introspectivos del héroe con conversaciones entre personajes y pasajes descriptivos que evocan paisajes geográficos específicos desde los cedros del Líbano hasta las marismas del Golfo Pérsico. Los textos mitológicos servían simultáneamente como entretenimiento, educación religiosa y preservación de conocimientos técnicos esenciales para la supervivencia comunitaria. El himno Ankasi, además de celebrar poéticamente a la diosa de la cerveza, contiene instrucciones precisas para la elaboración de esta bebida fundamental, codificadas en lenguaje metafórico que las protegía contra alteraciones no autorizadas, mientras las hacía accesibles a cerveceros iniciados en los misterios del oficio. Las lamentaciones constituían un género literario especializado que combinaba expresión emocional auténtica con funciones mágicas, específicas destinadas a influir sobre las decisiones divinas mediante la demostración pública de dolor comunitario. Cuando una ciudad había sufrido derrotas militares, epidemias o desastres naturales interpretados como castigos divinos, se organizaban ceremonias de lamentación colectiva donde poemas especializados narraban la historia de la relación entre la comunidad y sus dioses protectores. Reconocían transgresiones que podrían haber motivado la ira celestial y suplicaban misericordia mediante promesas de reforma moral y religiosa. El estilo formulaico que caracterizaba estos textos no representaba limitación creativa, sino dominio técnico de un medio expresivo que valoraba la variación sutil dentro de marcos tradicionales establecidos. Los poetas más hábiles podían crear efectos sorprendentes mediante pequeñas modificaciones de fórmulas conocidas, alteraciones que adquirían significado precisamente por su contraste con las expectativas generadas por la tradición literaria. Cuando un himno describía a Enlil, no con su epíteto habitual, señor de los destinos, sino como padre doliente de sus hijos, la desviación llamaba la atención sobre circunstancias especiales que requerían una relación modificada entre la deidad y sus adoradores. La escritura cuneiforme, con sus signos que podían representar simultáneamente sonidos, palabras completas y conceptos abstractos, ofrecía posibilidades poéticas únicas que los escritores sumerios exploraron mediante juegos de palabras,
acrósticos y composiciones donde el aspecto visual de los signos grabados en arcilla contribuía al significado total del texto. Algunos poemas estaban diseñados para ser leídos tanto auditivamente cuando se recitaban en voz alta como visualmente cuando se contemplaban las tablillas escritas, creando niveles múltiples de significado que recompensaban tanto oyentes como a lectores alfabetizados. Las bibliotecas templarias donde se conservaban estos textos funcionaban como centros de producción literaria activa, donde escribas especializados no solo copiaban obras antiguas, sino que las adaptaban, comentaban y combinaban para crear nuevas composiciones que respondían a necesidades rituales específicas de sus comunidades. Esta literatura era, por tanto, tradición viva que evolucionaba constantemente mientras mantenía continuidad esencial con sus orígenes más arcaicos, equilibrio delicado entre innovación y conservación que caracterizaba toda la cultura sumeria. La lista real sumeria se desplegaba sobre tablillas cuidadosamente ordenadas en los archivos del templo de Enlil, documento sagrado que trazaba una línea genealógica directa desde los primeros reyes que habían gobernado cuando la realeza descendió del cielo hasta los soberanos contemporáneos que legitimaban su autoridad mediante esta conexión ininterrumpida con el mandato divino original. Cada nombre inscrito en caracteres cuneiformes meticulosamente trazados representaba no simplemente un individuo histórico, sino un eslabón en la cadena cósmica que unía el orden terrestre con la voluntad suprema de los dioses que habían establecido la civilización como reflejo de las jerarquías celestiales. Dos reinados antiluvianos mencionados en esta lista desafiaban toda cronología racional con duraciones que se extendían durante decenas de miles de años. Periodos tan vastos que solo podían comprenderse como tiempo mítico donde las leyes ordinarias de la existencia mortal se suspendían para permitir que los primeros reyes semidivinos establecieran los fundamentos eternos sobre los cuales se construiría toda autoridad política posterior. Alulim de Eridu había reinado durante 2800 años. Tiempo suficiente para observar múltiples ciclos cósmicos y acumular sabiduría que trascendía las limitaciones de la experiencia humana ordinaria. Estos soberanos primordiales no eran simples administradores de ciudades terrestres, sino agentes directos de la voluntad divina, encargados de traducir los decretos celestiales en instituciones políticas concretas que pudieran mantener el orden social a través de generaciones futuras. Su longevidad extraordinaria simbolizaba la estabilidad que caracterizaba las épocas cuando humanos y dioses colaboraban armoniosamente antes de que las transgresiones acumuladas de la humanidad motivaran el gran diluvio que interrumpió esta edad dorada de gobierno teocrático perfecto. La institución de la realeza sagrada se restauró después del diluvio, mediante revelación divina directa a Ziusudra y sus descendientes. Pero los nuevos reyes gobernaban durante periodos más breves que reflejaban la condición disminuida de la humanidad postdiluviana. Sin embargo, conservaban atributos semidivinos que los distinguían cualitativamente de sus súbditos. Podían comunicarse directamente con los dioses mediante sueños proféticos y visiones. Poseían fuerza física sobrehumana que les permitía realizar hazañas imposibles para mortales ordinarios y gozaban de longevidad excepcional que les proporcionaba perspectiva histórica necesaria para tomar decisiones que afectarían múltiples generaciones. Rituales de coronación transformaban a príncipes mortales en intermediarios sagrados mediante ceremonias que reproducían episodios míticos fundamentales de la cosmogonía sumeria. El candidato al trono debía pasar por una muerte simbólica que lo separaba de su identidad anterior, seguida de renacimiento ritual que lo constituía como nuevo ser participante de la naturaleza divina. Durante estos ritos, que podían extenderse durante semanas enteras de purificaciones, ayunos e iniciaciones secretas, recibía los atributos regios que lo habilitaban para ejercer autoridad sobre otros seres humanos. La corona que simbolizaba participación en la soberanía celestial, el cetro que canalizaba poder ejecutivo divino y las vestiduras sagradas que lo identificaban como representante terrestre de los dioses. Las decisiones políticas importantes requerían consulta previa con oráculos divinos mediante técnicas adivinatorias que garantizaban conformidad con la voluntad celestial. Antes de declarar guerra contra ciudades rivales, iniciar construcciones monumentales o promulgar leyes nuevas, los reyes sumerios consultaban especialistas en hepatoscopia que interpretaban mensajes divinos grabados en los hígados de animales sacrificados, astrólogos que leían presagios en las configuraciones de planetas y estrellas y médiums que entraban en trance para recibir comunicaciones directas de deidades particulares. Los códigos legales promulgados por reyes como Urnamú y Lipitistar no se presentaban como creaciones humanas arbitrarias, sino como codificaciones de principios de justicia eternos que los dioses habían revelado para regular las relaciones sociales según patrones cósmicos inmutables.
Cada ley específica correspondía a algún aspecto del orden divino y violar estas normas constituía no simplemente desobediencia civil, sino transgresión religiosa que podía atraer castigos sobrenaturales sobre toda la comunidad que tolerara tales infracciones. La arquitectura monumental patrocinada por reyes sumerios servía a propósitos que trascendían la mera ostentación política para convertirse en tecnología religiosa que mantenía conexiones operativas entre el mundo terrestre y los reinos celestiales. Los figurats no eran simplemente símbolos de poder real, sino máquinas cósmicas diseñadas según proporciones matemáticas que reproducían estructuras arquitectónicas de los palacios divinos, creando resonancia simpática que facilitaba comunicación entre dioses y humanos mediante canales físicos construidos con precisión geométrica absoluta. Las inscripciones reales grabadas en estatuas, estelas y fundaciones de templos empleaban fórmulas literarias que insertaban las hazañas de soberanos individuales dentro de narrativas míticas más amplias, donde sus victorias militares se presentaban como episodios de la lucha cósmica entre orden y caos, sus construcciones como participación en la obra creadora de los dioses y sus reformas legales como restauración de justicia primordial que había existido durante las edades doradas del pasado. Mítico. Esta ideología política que fusionaba historia y mitología en síntesis coherente proporcionaba estabilidad psicológica a sociedades que enfrentaban constantemente amenazas militares, desastres naturales y crisis económicas que podrían haber destruido civilizaciones menos integradas culturalmente al interpretar eventos traumáticos como episodios de dramas cósmicos donde las fuerzas del bien eventualmente triunfarían sobre las del mal. La mitología política sumeria ofrecía esperanza y significado que permitían a las comunidades sobrevivir periodos de adversidad extrema, manteniendo cohesión social y propósito colectivo. Los reyes que gobernaban exitosamente, según estos principios teocráticos, eran venerados después de su muerte como dioses menores, que continuaban protegiendo a sus pueblos desde el más allá, mientras que aquellos que fracasaban en sus responsabilidades sagradas eran recordados como ejemplos terribles de las consecuencias que seguían al abandono del mandato divino. Historias moralizantes que instruían a gobernantes futuros sobre los peligros de anteponer ambiciones personales a obligaciones cósmicas. El aroma penetrante de incienso de cedro se alzaba desde los braseros del templo de Enlil, mientras las primeras luces del alba iluminaban las calles empedradas de Nippur, donde comerciantes madrugadores ya disponían sus mercancías en puestos que habían ocupado las mismas familias durante generaciones enteras. Cada transacción comercial precedida por invocaciones rituales a Ningal, la diosa que protegía el comercio honesto y castigaba implacablemente a quienes empleaban pesas falsas o medidas adulteradas en sus negocios cotidianos. La vida religiosa impregnaba cada aspecto de la existencia sumeria con tal naturalidad que resultaba imposible distinguir entre actividades sagradas y profanas, pues hasta los actos más mundanos se desarrollaban dentro de marcos rituales que los conectaban con el orden cósmico establecido por los dioses desde el momento primordial de la creación. Un panadero que amasaba la harina matutina pronunciaba fórmulas protectoras que invocaban la bendición de Ninlil sobre su trabajo, mientras que un pescador que extendía sus redes en los canales serpenteantes rogaba a Enki que llenara sus mallas con peces abundantes y plateados. Las ofrendas diarias constituían el mecanismo fundamental mediante el cual las comunidades humanas mantenían relaciones armoniosas con las deidades que controlaban todos los aspectos de la existencia terrenal. En cada hogar, por modesto que fuera, se reservaba un rincón especial donde se colocaban pequeños altares familiares decorados con figurillas de arcilla que representaban a los dioses protectores de la familia, ante los cuales se depositaban porciones de cada comida preparada, gotas del agua más pura disponible y flores silvestres renovadas diariamente como expresión de gratitud por los favores recibidos y súplica por protección continua. Los rituales de adivinación doméstica permitían a familias ordinarias acceder a versiones simplificadas de las técnicas oraculares empleadas en templos mayores para interpretar la voluntad divina en asuntos que afectaban decisiones cotidianas. Las madres examinaban las formas que adoptaba aceite vertido en agua para determinar días propicios para viajes, bodas o transacciones importantes, mientras que los padres estudiaban el vuelo de pájaros específicos, que anidaban cerca de sus casas como indicadores de tendencias futuras en las cosechas o el clima estacional. La hepatoscopia, arte supremo de la adivinación mesopotámica, requería años de entrenamiento especializado bajo maestros que habían memorizado miles de configuraciones posibles en hígados de corderos, ovejas y cabras sacrificados según protocolos rituales estrictos que garantizaban la pureza de los mensajes divinos inscritos en estos órganos. Los Varu, sacerdotes especializados en estas prácticas,
podían determinar el resultado de batallas futuras, la duración de epidemias, la identidad de ladrones desconocidos o la ubicación de objetos perdidos mediante examen minucioso de texturas, colores y protuberancias que solo expertos entrenados sabían interpretar correctamente. Las festividades del calendario religioso transformaban periódicamente las ciudades sumerias en escenarios de celebración comunitaria donde se suspendían temporalmente las jerarquías sociales ordinarias y todos participaban en dramas sagrados que reactualizaban los mitos fundamentales de creación, muerte y renacimiento cósmicos. El Akitu, festival de Año Nuevo que se celebraba durante los primeros días del mes de Nisanu, cuando la crecida primaveral del río renovaba la fertilidad de los campos, duraba 11 días completos, durante los cuales se representaban teatralmente episodios míticos que narraban la victoria anual de las fuerzas del orden sobre las del caos primordial. Durante estas representaciones rituales, actores seleccionados entre los sacerdotes más talentosos encarnaban personajes divinos mediante el uso de máscaras ceremoniales talladas en madera preciosa y vestimenta elaborada con tejidos importados desde territorios lejanos. Enlil aparecía coronado con cuernos de oro que simbolizaban su autoridad suprema, mientras que Tiamat, la diosa del caos acuático primordial, se manifestaba mediante danzas serpentinas ejecutadas por grupos de bailarines que se movían con ondulaciones hipnóticas al ritmo de tambores que imitaban el latido del corazón cósmico. Los banquetes sagrados que culminaban estos festivales reunían a toda la población urbana en comedores improvisados que se extendían por calles y plazas principales donde se servían alimentos preparados en las cocinas del templo, según recetas tradicionales que habían permanecido inalteradas durante siglos. Cordero asado sazonado con especias del este. Pescado fresco del Golfo preparado con salsas de dátiles fermentados. Pan de cebada horneado en hornos sagrados. Alimentados con leña de árboles frutales y cerveza aromática elaborada según fórmulas reveladas por Ninkasi a los primeros cerveceros humanos. La educación de los niños se integraba naturalmente en estos ciclos rituales mediante su participación progresiva en ceremonias apropiadas para cada edad y género. Los muchachos comenzaban acompañando a sus padres en procesiones donde aprendían mediante observación directa los gestos, cantos y actitudes que caracterizaban la devoción masculina adulta, mientras que las niñas ayudaban a sus madres en la preparación de ofrendas florales y la decoración de altares familiares con motivos que simbolizaban fertilidad y protección doméstica. Los oficios especializados desarrollaban sus propias tradiciones rituales que conectaban actividades técnicas con principios religiosos fundamentales. Los metalúrgicos invocaban a Jibille, dios del fuego sagrado, antes de encender hornos donde se fundían metales preciosos, pronunciando encantamientos que garantizaban temperaturas apropiadas y aleaciones perfectas. Los tejedores dedicaban sus primeros hilos de cada día a Utu, diosa de los textiles, colgando pequeñas ofrendas de lana colorida en telares que se consideraban extensiones de su poder creativo divino. Las prácticas mágicas preventivas protegían hogares y talleres contra influencias malévolas mediante el uso sistemático de amuletos, fórmulas verbales y rituales de purificación que creaban barreras invisibles contra demonios, enfermedades y maldiciones enviadas por enemigos humanos o sobrenaturales. Tablillas de arcilla inscritas con nombres de dioses protectores se empotraban en los cimientos de casas nuevas, mientras que hierbas aromáticas específicas se quemaban regularmente en braseros domésticos para mantener atmósferas espiritualmente limpias, donde las familias pudieran prosperar sin interferencias maléficas. El ciclo anual de actividades agrícolas se coordinaba estrictamente con observaciones astronómicas que permitían determinar momentos óptimos para arar, sembrar, irrigar y cosechar según posiciones de constelaciones que reflejaban estados emocionales y decisiones de deidades responsables de la fertilidad terrestre. Los campesinos sumerios no eran simplemente técnicos agrícolas, sino participantes conscientes en rituales cósmicos donde cada gesto físico tenía correspondencias espirituales que influían sobre el éxito o fracaso de las cosechas que sustentaban toda la civilización urbana. Las aguas del tiempo histórico llevaron las semillas mitológicas sumerias hacia territorios culturales nuevos, cuando los acadios, pueblo semítico que había adoptado la escritura cuneiforme para transcribir su propia lengua, comenzaron a traducir y reinterpretar los antiguos relatos divinos, adaptándolos a sensibilidades religiosas diferentes que reflejaban experiencias históricas particulares de estas tribus nómadas que gradualmente se habían establecido. En la región norte de Mesopotamia,
trayendo consigo conceptos teológicos que se fusionarían creativamente con la herencia sumeria. Sargón de Akkad, el conquistador semítico que había unificado por primera vez toda Mesopotamia bajo un solo cetro imperial hacia el año 2340 de Cristo, no se contentó con dominar militarmente las ciudades sumerias, sino que emprendió una síntesis cultural ambiciosa que preservaría lo esencial de la tradición religiosa sumeria, mientras la enriquecía con elementos procedentes de la cosmovisión de su propio pueblo, creando así los fundamentos de una civilización híbrida que influiría profundamente sobre el desarrollo posterior de todo el Oriente Próximo antiguo. Los escribas acadios que trabajaban en los scriptoriums reales desarrollaron técnicas traductorias sofisticadas que les permitían trasladar textos sumerios, no simplemente palabra por palabra, sino concepto por concepto, adaptando imágenes poéticas que dependían de juegos de palabras específicos del idioma sumerio, a equivalentes acadios que preservaran tanto el significado literal como las resonancias emotivas de los originales. Esta labor filológica pionera estableció precedentes metodológicos que se emplearían durante milenios en la transmisión de literaturas sagradas entre culturas diferentes. El panteón acadio incorporó todas las deidades sumerias principales, asignándoles nombres en lengua semítica que reflejaban aspectos particulares de sus personalidades divinas previamente menos desarrollados. Inanna se convirtió en Istar, nombre que enfatizaba su dimensión astral como planeta Venus y su poder sobre los ciclos de fertilidad humana y animal, mientras que Enki adoptó la identidad de Ea, título que subrayaba su sabiduría práctica y su función como mediador benevolente entre dioses y mortales en situaciones de crisis cósmica. Los mitos de creación experimentaron transformaciones especialmente significativas cuando fueron reinterpretados desde perspectivas acadias que valoraban más altamente el conflicto heroico y la afirmación de autoridad mediante victoria militar sobre enemigos primordiales. La cosmogonía sumeria, relativamente pacífica en su descripción de cómo los dioses habían organizado el cosmos mediante negociación y división consensual de responsabilidades, evolucionó hacia narrativas épicas donde el orden cósmico se establecía mediante batallas dramáticas entre fuerzas del bien y del mal, personificadas en dioses guerreros y monstruos caóticos. Marduk, deidad originalmente menor del panteón sumerio, asociada con la ciudad de Babilón, fue elevado por teólogos acadios hasta convertirse en rey supremo de todos los dioses mediante su victoria heroica sobre Tiamat, la diosa serpiente que personificaba las aguas primordiales del caos. El Enuma Elish, poema épico que narraba esta batalla cósmica, representaba una reelaboración completa de las tradiciones cosmogónicas sumerias desde una perspectiva que celebraba el triunfo de la civilización urbana organizada sobre las fuerzas primitivas de la naturaleza salvaje. Esta evolución teológica reflejaba cambios políticos reales en la estructura del poder mesopotámico, donde las antiguas ciudades-estado sumerias habían sido incorporadas dentro de imperios centralizados que requerían ideologías religiosas capaces de legitimar la autoridad de reyes que gobernaban territorios vastísimos poblados por pueblos de tradiciones culturales diversas. Marduk, como dios supremo de Babilón, proporcionaba un foco de lealtad religiosa que trascendía identidades tribales locales, sin destruir completamente las tradiciones particulares de comunidades sometidas. Los rituals babilónicos incorporaban elementos sumerios dentro de ceremonias más elaboradas que reflejaban los recursos económicos superiores disponibles para emperadores que controlaban rutas comerciales internacionales. Las procesiones del Aitu babilónico empleaban estatuas divinas fabricadas con materiales preciosos importados desde India y Afganistán, mientras que los coros ceremoniales incluían músicos especializados en instrumentos exóticos, que enriquecían las texturas sonoras de himnos tradicionales adaptados a escalas musicales más complejas. Los textos acadios y babilónicos que preservaron mitos sumerios no funcionaron simplemente como documentos de archivo, sino como literatura viva que continuó influenciando el desarrollo de tradiciones religiosas vecinas mediante contactos comerciales, diplomáticos y militares que extendieron la influencia mesopotámica hasta regiones tan distantes como Asia Menor, el levante mediterráneo y el altiplano iraní. Comerciantes que viajaban por estas rutas llevaban consigo no solo mercancías materiales, sino relatos sobre dioses mesopotámicos que se sincretizaron con deidades locales, creando mitologías híbridas. Las influencias hititas incorporaron elementos de la épica de Gilgamesh dentro de tradiciones heroicas anatolias,
mientras que los textos ugaríticos del Levante muestran paralelos evidentes con mitos sumerios de muerte y resurrección estacional. Estas transferencias culturales no fueron unidireccionales, pues los babilonios también absorbieron conceptos religiosos procedentes de culturas contactadas, enriqueciendo progresivamente sus propias tradiciones mediante síntesis creativas que mantuvieron vitalidad teológica durante más de 2 milenios. Los asirios, herederos políticos del imperio babilónico, durante el primer milenio antes de Cristo, preservaron meticulosamente las tradiciones literarias mesopotámicas en bibliotecas reales como la famosa colección de Asurbanipal en Nínive, donde se copiaron sistemáticamente textos antiguos en versiones estandarizadas que servirían como fuentes autoritativas para generaciones futuras de escribas y sacerdotes especializados en la interpretación de literaturas sagradas, cuya autoridad se consideraba eterna e inmutable. La conquista persa de Babilón en el año 539 a.C. marcó el final de la independencia política mesopotámica, pero no interrumpió la transmisión de tradiciones culturales que continuaron influyendo sobre el desarrollo del judaísmo, cristianismo e islam mediante canales diversos que incluían tanto contactos directos como mediaciones helenísticas que reinterpretaron mitos orientales según categorías filosóficas griegas, creando síntesis intelectuales que permanecen activas en él. Pensamiento religioso contemporáneo. El sol abrasador del desierto iraquí golpeaba despiadadamente las tiendas de lona, que protegían a los arqueólogos europeos mientras excavaban meticulosamente las ruinas de Nippur. Durante las campañas de finales del siglo XIX, cuando orientalistas pioneros como Hermann Ilprest descubrían en estratos de tierra compactada por milenios los primeros fragmentos de tablillas cuneiformes que revelarían gradualmente la existencia de una civilización completamente desconocida que había precedido incluso a los babilonios en la invención de la escritura y la literatura. Las primeras excavaciones sistemáticas financiadas por universidades americanas y europeas que competían por obtener los tesoros arqueológicos más espectaculares para sus museos nacionales, se concentraron inicialmente en sitios mencionados en textos bíblicos como Ur de los Caldeos, ciudad natal del patriarca Abraham, según las tradiciones hebreas. Pero conforme los excavadores penetraban en niveles estratigráficos más profundos, descubrían evidencias de ocupaciones humanas que se remontaban miles de años antes de cualquier evento mencionado en escrituras conocidas. Charles Leonard Woolley, arqueólogo británico que dirigió las excavaciones de Ur entre 1922 y 1934, descubrió tumbas reales que contenían ajuares funerarios de riqueza extraordinaria, junto con esqueletos de sirvientes que aparentemente habían sido sacrificados para acompañar a sus señores al más allá, revelando prácticas rituales que correspondían exactamente con descripciones contenidas en textos literarios sumerios que estaban siendo descifrados simultáneamente en laboratorios filológicos de Europa y Estados Unidos. El desciframiento de la escritura cuneiforme había comenzado décadas antes con el trabajo pionero de Sir Henry Rawlinson, quien logró interpretar inscripciones persas trilingües talladas en acantilados de Beistún. Si pudieras abrir una tumba real sumeria, ¿qué temerías encontrar dentro? ¿Qué crees que puedes encontrar? Pero la comprensión del sumerio requirió esfuerzos adicionales porque representaba una lengua completamente aislada, sin parentesco conocido con ninguna familia lingüística moderna, lo que obligó a los especialistas a reconstruir su gramática y vocabulario exclusivamente mediante análisis interno de los textos disponibles. Francois Odangen, asiriólogo francés cuyas contribuciones al desciframiento sumerio fueron fundamentales, desarrolló métodos filológicos que permitieron distinguir claramente entre elementos sumerios y acadios en textos bilingües, revelando que muchos conceptos religiosos y literarios que se habían considerado originalmente babilónicos procedían en realidad de fuentes sumerias mucho más antiguas que habían sido traducidas y adaptadas por escribas semíticos posteriores. Los archivos templarios descubiertos en Nippur contenían miles de tablillas que abarcaban desde contratos comerciales rutinarios hasta composiciones literarias de extraordinaria sofisticación, proporcionando por primera vez una visión comprensiva de cómo funcionaba realmente una civilización urbana del tercer milenio antes de Cristo. Los textos administrativos revelaron sistemas económicos complejos basados en redistribución centralizada desde templos, mientras que los himnos y mitos mostraron riqueza teológica que rivalizaba con cualquier tradición religiosa posterior. Las excavaciones de Irsu, dirigidas por Ernest de Sarcec a partir de 1877,
Produjeron estatuas votivas y relieves que proporcionaron las primeras representaciones visuales de dioses sumerios, permitiendo correlacionar descripciones textuales con imágenes artísticas que confirmaban la precisión de las traducciones y revelaban aspectos iconográficos de la religión sumeria que no habían sido preservados en fuentes literarias fragmentadas. Samuel Noah Kramer, sumeriólogo americano que dedicó toda su carrera académica a la edición y traducción de textos literarios sumerios, publicó durante la segunda mitad del siglo XX ediciones críticas de mitos fundamentales que habían permanecido incomprensibles durante décadas debido a la dificultad de ensamblar fragmentos de tablillas procedentes de excavaciones diferentes en composiciones coherentes que pudieran leerse como obras literarias completas. Los desafíos técnicos del trabajo sumerológico incluían no solo la interpretación de signos cuneiformes frecuentemente dañados por erosión o rotura accidental, sino también la necesidad de reconstruir contextos culturales completos que permitieran comprender referencias mitológicas, geográficas y rituales que resultaban evidentes para lectores antiguos, pero requerían explicación detallada para audiencias modernas completamente ajenas a la cosmovisión mesopotámica. Los museos que albergaban colecciones de tablillas sumerias se convirtieron en centros de investigación internacional donde especialistas de diversos países colaboraban en proyectos de traducción que requerían comparación sistemática de versiones múltiples del mismo texto preservadas en archivos diferentes. Trabajo de reconstrucción textual que podía extenderse durante décadas antes de producir ediciones definitivas de obras individuales. La tecnología moderna ha revolucionado el estudio de la literatura sumeria mediante técnicas de fotografía infrarroja que revelan trazos cuneiformes invisibles a simple vista. Software computacional que facilita búsquedas lexicográficas en bases de datos que contienen decenas de miles de textos catalogados y métodos de análisis estadístico que permiten identificar patrones lingüísticos y temáticos que escaparían a observación manual tradicional. Los proyectos digitales actuales están creando bibliotecas virtuales que hacen accesibles a investigadores mundiales fotografías de alta resolución de tablillas dispersas en colecciones institucionales que previamente requerían visitas presenciales costosas y prolongadas, democratizando el acceso a fuentes primarias y acelerando el ritmo de investigación sumerológica mediante colaboración internacional facilitada por comunicaciones electrónicas instantáneas. Sin embargo, la interpretación de textos sumerios continúa planteando problemas hermenéuticos complejos, porque muchas referencias culturales permanecen oscuras. El vocabulario religioso emplea terminologías técnicas cuyo significado preciso se perdió con la extinción de tradiciones rituales vivas y la naturaleza formulaica de la poesía sumeria a menudo oculta significados específicos detrás de convenciones estilísticas que funcionaban claramente para audiencias contemporáneas, pero requieren desciframiento cuidadoso por parte de lectores modernos que deben reconstruir códigos culturales completamente extintos. Así concluye nuestro viaje por los mitos más antiguos de la humanidad, donde hemos explorado juntos el universo extraordinario que los sumerios construyeron con arcilla, palabras y sueños hace más de 5000 años. Estas historias que nacieron junto a los primeros templos y ciudades del mundo continúan susurrando verdades eternas sobre quiénes somos y qué significa ser humano en un cosmos donde lo mortal y lo divino danzan en equilibrio perpetuo. Si este recorrido por la mitología sumeria te ha inspirado curiosidad por otras tradiciones antiguas, déjanos saber en los comentarios qué civilización te gustaría explorar en futuros episodios de Misterios para Dormir. Y si estas historias ancestrales han acompañado tu camino hacia el descanso nocturno, no olvides suscribirte para que puedas seguir descubriendo los tesoros ocultos que la humanidad ha creado a lo largo de su extraordinaria aventura en este planeta azul, que flota en el silencio infinito del espacio. Que los sueños que encuentres esta noche sean tan ricos y significativos como los mitos que acabamos de compartir. Hasta la próxima historia. Misterios para Dormir se despide. Que descanses.